El capítulo 37 del libro de Ezequiel, los versos 1 y 2, dicen así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. ¿Cuántos conocen este texto? ¿Cuántos han leído alguna ocasión el texto de Ezequiel, capítulo 27? Avivamiento. Ponme ahí esa imagen. La imagen no pega con lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿O pegará? Ahí estaba Ezequiel, el profeta Ezequiel, al que Dios lo toma en visión, lo lleva a un lugar y dice que había un valle de huesos secos. Esto es una de las visiones más insólitas, más impactantes del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel. Y usted se imagina el valle de la Orotava. ¿Cuántos conocen el valle lindo, precioso de la Orotava? ¿Se imagina que un día ese valle estuviera lleno de huesos secos? En vez de plataneras, en vez de lo que hemos sembrado, de tantas cosas, de las viñas que ahora mismo están en flor, que están preciosas, que viéramos un valle de huesos secos. Pues eso fue lo que estaba viendo el profeta Ezequiel por mano de Dios. Estaba lleno de cráneos, de huesos. Yo imagino que muchos de esos huesos estaban con restos de ropa, de harapos, quemados por el sol. Pero él se cuenta que esos huesos en alguna ocasión tuvieron vida, formaban parte de algo o de alguien. Fueron personas que crecieron, que maduraron. Las mandíbulas que se ven por ahí ahora destartaladas, un día sonrieron, un día saborearon la vida, saborearon los alimentos y ahora cubrían esos huesos todo ese valle, impactante. Ahora cada vez que llovía eran mojados por la lluvia, el viento los azotaba, el calor. Dice la palabra que estaban secos, que no eran huesos normales y corrientes, sino que estaban muy secos, muy secos. Y muy probablemente eran los restos de una batalla. ¿Sabe que la batalla antes se hacían en los valles? Y me acordaba yo preparando esto, las batallas de Acentejo. ¿Usted conoce las batallas de Acentejo? Ahí tenemos el término municipal de la Victoria, el término municipal de la Matanza, donde se produjeron dos grandes batallas en la época de la conquista contra los aborígenes, contra los guanches. Y yo pienso en aquellos soldados que desde la península le decían: vamos a las Islas Canarias, son las Islas Afortunadas, vamos a acabar con los aborígenes, vamos a acabar con esos guanches, son personas aborígenes, se defienden con palos y con piedras y con lanza, no tienen los armamentos que tenemos nosotros, no tienen caballos. Vamos allá, que cuando los conquistemos le vamos a dar tierra. Mira, aquello es una zona, una isla fructífera, se pueden coser 3 cosechas de productos al año. Y aquellos hombres salieron de la península con una idea, con una ilusión, pensando bien, conquistaremos, nos darán tierra, después traeremos a nuestros familiares y iremos ahí. Esos hombres vinieron a las islas a conquistar. Faltaba por conquistar solamente Tenerife. Yo me imagino cuando bajaron los 2 barcos, bajaron por la zona de la laguna, del Adelantado, y estuvieron allí, vinieron hasta la zona de la Victoria. Y los guanches hicieron una buena estrategia en esa ocasión. Le dejaron todo el ganado, y dice: vamos a dejar las cabras, las ovejas. Y los conquistadores llegaron, se estima que un ejército de 2,000 personas, llegaron y empezaron a coger los ganados. Decimos: a esta gente la vamos a matar de hambre. Se defienden en la columna, en los montes, se van para arriba para los montes, pues le vamos a quitar el ganado. Y como no quieren luchar contra nosotros, se van a morir de hambre. Y cogieron todo el ganado y bajaron por los barrancos de la Victoria con todo el ganado. Claro que los guanches se lo habían dejado. Se deja que se cojan el ganado. Y aquellos grandes rebaños de cabra y todos los animales que tenían en la zona, empezaron los conquistadores a bajar con ellos por aquel barranco. Y de lo alto de los barrancos, ¿cuántos conocen la historia? ¿Conocen la historia de las islas? De lo alto de los barrancos, los guanches empezaron a silbarle a las cabras. Y las cabras empezaban a subir barranco arriba porque conocían la voz del pastor. Y el ejército invasor caminaba hacia abajo y las cabras hacia arriba y todos esos miles de cabezas de ganado. Y mientras ellos intentaban bajar, las cabras subían, los guanches de las montañas comenzaron a lanzar piedras y a lanzar lanzas y empezaron a acabarlos. Y no pudieron salir por la costa porque los ganados estaban interrumpiendo el paso, no podían escalar las montañas porque arriba no lo estaban, y esa fue la mayor victoria de los guanches en estas 7 islas.
Acabaron con el ejército invasor. Agustín de Betancourt, el conquistador, salió maltrecho de aquella ocasión, libraron la vida 4 o 5 en aquella batalla, pero miles de soldados o cientos de soldados quedaron tendidos en los barrancos de la Victoria. Y me acordaba de eso, porque no los enterraron, los dejaron allí. Se volvieron huesos secos. Toda la ilusión, todo el deseo que tenían, todo lo que habían sembrado sus mentes, todos los sueños, todas las cosas, quedaron tirados. Bien en este valle que vemos aquí, o bien en los barrancos, que es exactamente lo mismo. Y se llenó aquel barranco de huesos de personas que quedaron aquí. Aquello produjo epidemias, aquello produjo enfermedades, y aquello produjo que cuando volvieron un año después o meses después, las cosas se tornaron diferentes. Pero ahí está el profeta Ezequiel, y Dios lo manda precisamente a que viera todo aquel valle de aquellos huesos, porque quería Dios enseñarle unos principios del reino. Por eso lo digo, la palabra avivamiento no tiene nada que ver con la imagen que estamos viendo, de huesos secos, o sí tendrá que ver. ¿Sabe que Dios es todopoderoso? ¿Lo sabía? Dígale al que está a su lado, Dios es todopoderoso. ¿Ya lo sabías? Ezequiel lo sabía, pero él se sorprende cuando Dios lo pone en aquel valle, dice, era innumerable. Yo me imagino qué batalla tuvo que haber pasado allí para que todos aquellos hombres murieran y quedaran tendidos en aquel valle enorme. Y a mí me lleva a pensar muchas circunstancias de la vida diaria. Yo pienso, por ejemplo, en los matrimonios, que muchas veces son como los huesos secos. ¿En qué sentido? En que toda esa vida, todos los buenos deseos que uno pone en una relación con su esposa, con su esposo, la ilusión con que un hombre y una mujer se juntan para decir, vamos a vivir la vida juntos, vamos a envejecer juntos, vamos a tener niños, toda esa ilusión que pone uno cuando se casa, ¿verdad? A veces van pasando los años y se convierte en eso, en huesos secos. Y a veces no somos conscientes de estas cosas. Y a veces la falta de respeto en la relación de la pareja, el pensar en uno mismo más que pensar el otro, el ego o tantas cosas, hace que el matrimonio sea como un valle de huesos secos. Pasa lo mismo en el noviazgo, aún pasa con los novios. Se hieren los malos hábitos que se crean, los celos incontrolables, el egoísmo, el libertinaje, el pecado en la relación, las cosas que hacen que muchas veces inconscientemente esa relación comience a secarse, que se convierta en un valle de huesos secos. O pasa con los trabajos. ¿Cuántos comienzan un trabajo con ilusión, con alegría, con deseos de superación? Dice, voy a empezar aquí de freganchín, pero yo aspiro a ser camarero y después quiero ser jefe de sala y empiezas con una ilusión y cuando pasan unos meses se te convierte eso en una carga. Vas a trabajar las 8 horas y dices, no veo el tiempo de salir de aquí. Sales malhumorado, sales mosqueado y vas a desganas. ¿Por qué? Porque el trabajo para ti se ha convertido en un valle de huesos secos. Donde había vida, donde había ilusión, donde habían ganas, resulta que vas ahora pensando que no es la hora de salir. Los hijos, ¿cuántos tienen hijos con toda ilusión? Y ves a los pequeñines correr por allí, correr por allá, y después crecen y suceden cosas en la vida. Y alguno llega a pensar, aunque no lo dice, si yo sé, no los tengo. No han sido más que amargura para mi alma y todas las cosas que estoy viviendo. Y a veces no nos damos cuenta que convertimos la familia también en uno de estos valles donde estaba el profeta Ezequiel. Sucede también con las personas que conocen a Jesús. Comienzan con ímpetu, comienzan con ganas de comerse el mundo. Es verdad, hay que perdonarlos a todos. Pastor, me quiero bautizar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero de pronto la vida comienza a tener, la cristiandad o la vida cristiana, unas carencias. Se comienza a convertir muchas veces en huesos secos, en ser una carga, en ser una atadura más. En decir, y ahora tengo que ir a la iglesia. Y ahora tengo que... Y se convierte en cargas. Se convierte en cosas que no deberían de ser. Los sueños, los estudios. ¿Cuántas veces yo veo personas que se pasan 3 años, 4 años preparando una oposición, encerrados en la casa, tan contentos con la oposición o levantando una empresa, y cuando ya lo consiguen, cuando consiguen el puesto de trabajo, dice, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo pretendía. Y dice, pero ya perdí 4 años en esta oposición, tengo trabajo fijo, aquí me tengo que quedar.
Huesos secos. Sucede con muchas personas. Y te acomodas, estás en una situación que no es lo que esperabas, pero que no te satisface y se convierte en un valle de huesos secos. Todo aquello que una vez te motivó, que te motivó a luchar, a esforzarte, a moverte, a bajar a ese valle. Porque llegaron al valle de alguna manera, ¿cierto? Pero ahí quedaron solamente los huesos. Bajaron al valle pensando en la victoria, pensando en ganar, pensando en la recompensa, pero la lucha de la vida, los avatares, las heridas, los fracasos, las frustraciones, los errores, tu manera muchas veces de tomarte las cosas, porque a veces somos nosotros mismos, que nos tomamos las cosas de una manera que nos enferma. Quizás muchas veces tu falta de decisión, porque estás indeciso y no sabes qué hacer y te mueres en ese valle. La falta de compromiso, no te comprometes a cambiar, dices quiero cambiar, pero no verdaderamente no das el paso, porque el paso cuesta. Entonces no quieres darlo. Y te encuentras en medio del resto de huesos secos, de muchas personas que perdieron ahí la vida, que perdieron el destino de sus almas, que perdieron el diseño que Dios tenía para ellos, lo perdieron. Y forman parte de ese valle de huesos secos. Y ahí en medio del valle dice que estaba Ezequiel. Y yo creo que Ezequiel cuando ve aquello dice, esto no se ha visto nunca en la palabra de Dios. Que manden a un profeta aquí al medio de estos huesos secos. Y no secos, secos en gran manera. Y ahí estaban. Pero Ezequiel era el hombre de Dios. Era un hombre que creía. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree? Diga que está a su lado, ¿cree? Porque a veces tenemos áreas en nuestras vidas que están secas, que no cumplen el propósito de Dios. A veces hay relaciones que se secan, relaciones que mueren, porque Dios tiene que tengas nuevas relaciones. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? A veces hay trabajos que no se dan, o que tú crees, llevo aquí 10 años y me votaron de mala manera, porque Dios quiere algo mejor para ti. Pero para eso tiene que secarse lo primero, para que tú puedas agarrar lo segundo. Pero ¿qué hacen muchas veces las personas? Se quedan con lo seco. Pero es que yo pensé que aquí iba a morir en este trabajo. Pero es que yo pensé que con esta persona iba a estar toda mi vida. Pero es que yo pensé. Si se secó, se secó. ¿Entiende? Se secó. Se secó. ¿Y qué hacemos cuando están las cosas secas? Diga, crea. Dice lo que está a tu lado, cree. Cree. Porque al que cree, todo le es posible. Buen lema, ¿verdad? Que tenemos. Al que cree, todo le es posible. Esos huesos ya van ahí años secos, resecos y contrasecos. Fíjense que yo no sé si Ezequiel tenía algún perrito, cogió un hueso y le tiró el hueso al perro. Y el perro no le gustó el hueso. No tenía ni tuétanos ya, no servía. ¿Se imagina? Ni los perros querían los huesos. Y ahí estaba Ezequiel. A veces pasa eso, que tus sueños, tus finanzas quizás no arrancan ni para atrás. Intentas que arranque tu economía y ni para atrás. Quizás las relaciones humanas. Hay personas que la gente huye de ellas. Huye. ¿Por qué huyen de ti? ¿Tú sabrás por qué huyen las personas de ti? A veces las echamos. Hay dones que no se activan, hay trabajos que estás ahí y no te llenan. Muchas veces pierdes hasta la alegría. Te olvidaste qué es la alegría. No sabes qué es eso, qué es la alegría. Un chiste que me cuentan de vez en cuando, eso es el humor. La alegría es más profunda, el gozo es más profundo. A veces la relación con tu cónyuge no te das cuenta, con tus hijos, con tu suegra. ¿Cómo es la relación con tu suegra? ¿Cómo son las relaciones humanas? A veces se secan sin ser consciente. Y eso es lo que estaba viendo el profeta. El profeta estaba viendo la realidad. Pero también sabía que si Dios lo llevó hasta ahí, hasta ese valle de huesos secos, era por algo. Dirá que está a tu lado, si estás aquí, es por algo. Si estás aquí, es por algo. ¿Lo crees? Si no lo crees, no te va a servir de nada. Pero si crees que estás aquí por algo, Dios te puede hablar. Gloria a Dios. Si te trajo aquí, es porque Él quiere hacer algo en cada uno de esos valles. El verso 3 de ese capítulo 37 dice, y Él me dijo, hablando de Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes, tú lo sabes. Dios le pregunta y él responde, ¿vivirán estos huesos? Yo no sé qué hubiese respondido usted. Yo imagino que si Dios me manda ahí al valle o al barranco de la Victoria hace 500 años atrás y veo todo aquel ejército destrozado, muerto hacía meses ahí, y Dios me dice, ¿vivirán estos huesos? Yo le digo, ¿que vivirán estos huesos? Dame una pala que los entierro. Cosas increíbles, ¿cierto? Es de locos. Pero Ezequiel, que conocía a Dios, que era un hombre que había pasado momentos difíciles en su vida, había sido desterrado de su tierra, había sido humillado, había sido despreciado, él le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Qué respuesta más sabia, verdad? Nosotros a veces respondemos necedades. Gracias a Dios, Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Pero Dios le pide algo a Ezequiel, ¿sabe? Es lo mismo que nos pide a nosotros el día de hoy. Los versos 4, 6 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. ¿Qué le está diciendo? Una declaración de fe. Eso es lo que está pasando aquí. Es una declaración de fe. Jesús vino a traer fe. El Espíritu Santo da fe. Tenemos que caminar en fe. Tenemos que crecer en fe. ¿Entiendes? Entonces es una declaración de fe ya en el libro de Ezequiel. Y le está diciendo, declara lo que voy a hacer yo. Esto es una locura. Si usted lo piensa humanamente hablando, hay que ser tonto, loco o necio para hablarle a unos huesos secos. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Quién se pone a hablar con unos huesos? Y en medio de un valle. Huesos, a ustedes los digo, levántense que... Eso de tonto, ¿o no? En lo humano sí es de tonto. En lo científico es de tonto. Pero no en lo divino. No en lo espiritual. Porque lo espiritual responde, o lo físico responde a lo espiritual, ¿entiendes? Esto parecía una locura. Parece que no tiene razón de ser. Hablaba el martes la pastora del poder de la palabra. ¿Cuántos estuvieron el martes? El poder de la palabra. El poder de la palabra. El poder de lo que dice tu boca. A veces no sabemos el poder que tiene la palabra. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted tiene poder en cada una de sus palabras. Pero las palabras tienes que lanzarlas. Dios sabía lo que iba a hacer con estos huesos. Pero Dios siempre... A través de las personas es que envía el poder, o muchas veces. Y aquí se estaba sucediendo. Entonces le dice, Ezequiel, dile a los huesos que se levanten, dile a los huesos esto y dile a los huesos lo otro. ¿Y qué hace Ezequiel? Yo estoy flipando en colores. Seguramente el té que me hice esta mañana con las plantas aquellas me dejó alucinando. Porque si eso pasa hoy en día, dice, este tío se tomó una pastilla. Está flipando en colores. ¿Se puso a meditar las cosas? ¿Se puso a reflexionar? ¿O qué hace Ezequiel? Lo vemos ahí, el verso 7. Entonces Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire, tiene que tener fe. Tiene que tener fe y obedecer. Si no, las cosas no funcionan. ¿Qué hace Ezequiel? Obedece. ¿Qué hace? Obedece. A veces nos cuesta tanto obedecer. Es que se nos hace tan difícil obedecer. No sé si es que porque nos cuenta, porque vivimos nuestra vida a la defensiva siempre. Mira, si Dios te dice algo, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. ¿Cierto? Es sencillo. ¿Es sencillo o no es sencillo? Pero a veces nos ponemos a pensar, no, se lo voy a decir de esta manera. Mejor por si tal, le voy a mandar un WhatsApp a los huesos. Que le dan el WhatsApp a ver si... No, ¿qué le dijo? Declara con tu boca. Lanza la palabra, dile a los huesos, aquello que en tu vida está funcionando mal, ¿qué tienes que hacer? Declararlo con tu boca. Decir, Señor, la familia es para que funcione. ¿Para qué la familia? Para que funcione. Porque ¿quién creó la familia? No la creé yo. ¿Quién creó la familia? Dios. ¿Quién te dio los hijos? ¿Quién te los dio los hijos? Dios es el que da la vida. Entonces, ¿de quién son los hijos? Son de Dios.
¿Y tú qué haces con tus hijos? Declarar lo que ha de ser para que sea. ¿Por qué ha de ser? Porque son tus hijos y son tus padres. ¿Qué tienes que hacer con tus padres? Declarar lo que ha de ser. ¿Por qué? Porque son tus padres. Yo no le dije a Dios, a aquel no me la deja. A Juana Pérez no. Me tocó Juana Pérez. ¿Quién es Juana Pérez? Mi madre. ¿Qué voy a hacer? Gloria a Dios. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Mira que está a su lado y sonríale. Y dile, bendice a tus hijos, bendice a tus padres, bendice a tus hermanos. Las cosas tienen que darse. Él obedece. Y como Él obedece, el resultado de la obediencia es el fruto. A veces nosotros somos tercos, somos cómodos y no obedecemos. Pero Ezequiel simplemente obedece y entonces ve el resultado. El verso 8 dice, y miré y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos espíritu. ¿Usted se imagina? Que usted está ahí en ese valle, ponme el valle ahí de los huesos secos. Secos más que secos, que ibas a seguir ahí pisando y se partían en trocitos y se astillaban todos. Y de pronto se queda Ezequiel quieto y dice que empiezan a juntarse huesos. Y empieza a descubrir los cartílagos y empieza a descubrirlo todo aquello que tenemos dentro y se forman las venas y se forma todo y se queda Ezequiel ahí flipando en colores porque las cosas comienzan a darse. Y ahora en vez de huesos secos, Ezequiel ve un montón de cadáveres. Yo no sé qué es mejor, si ver huesos o ver cadáveres. Porque ¿qué hace? Que después del rato y del ruido que sucede y de todo lo que sucede, él se queda mirando. Dice, buf, yo hubiese preferido enterrar los huesos que enterrar los cadáveres. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Dios comienza a hacer una obra. Dios puede hacer milagros en nuestra vida y sé que muchos de nosotros ha hecho. Y a veces sucede, que es lo que pasa muchas veces, que las cosas comienzan a darse, que vemos una acción sobrenatural de Dios, pero nos falta algo, porque muchas personas se quedan en el camino. Dios te ayudó en algo y muchas veces dice gracias a Dios y sigues con tu vida. Pero eso no es lo que Dios quería para ti. Para ti Dios quería mucho más que lo que le faltaba precisamente a estos cadáveres. Ya había hecho el gran milagro, ¿cierto? Huesos secos se convirtieron en muertos, en cadáveres. Tenían tendones, tenían ojos, tenían todo, pero estaban ahí, seguían yaciendo sobre el terreno y ahí estaban. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no había espíritu en ellos. Mire, sin espíritu volverían otra vez a secarse. Volverían otra vez a apestar cuando se pudrieran. Volverían otra vez a ser comidos por los quebrantahuesos y por los coyotes y por las hienas y por las cosas de aquella región. Volverían a suceder lo mismo que había sido antes. Porque no vale solamente el toque de Dios, hace falta el Espíritu Santo, ¿lo entiende? Y mucha gente recibe el toque de Dios, ay sí, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y Dios lo dejan a un ladito. Los domingos yo lo veo a Dios. Porque aquellos cantan bien y me gusta. Eso está bien. Pero Dios quiere mucho más para tu vida. Dios quiere poner en ti lo que puso en estos cadáveres, que puso Espíritu Santo. Dios te lleva con una visión. Dios llevó a Ezequiel a este valle con una visión. Cuando Ezequiel vio lo que vio, dice, esto está muy bonito, esto está bien, pero yo sé que Dios hay algo más aquí. ¿Usted cree que Dios tiene algo más para su vida? ¿Lo cree? Porque si lo cree, lo va a recibir. Pero tiene que caminar conforme que usted lo cree. Y entonces está Ezequiel allí, que la lleva con esa visión. Y dice el verso 9, entonces él me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Eso es lo que le está diciendo. No te quedes a media, no te quedes en la mitad. Dios quiere cosas grandes para tu vida, ¿lo puedes entender? A veces la gente no entiende estas cosas, a veces se quedan a medio camino. Dios te puede sanar de cáncer, y es bueno. Pero Dios quiere más para ti, ¿entiendes? Porque hay algo más profundo que seas sanado del cáncer. Porque tú te sanas del cáncer y si no te mueres dentro de 10 años, te mueres dentro de 40, pero te mueres y vuelves a ser hueso seco. Pero cuando tú recibes el impacto del Espíritu en tu vida,
estés sanado o no estés sanado, ya tú recibes el impacto de Dios en tu vida y tú eres una persona que vas a la presencia de Dios. Hemos cantado tu presencia en nuestro hogar, ¿verdad? Mientras estábamos cantando me acuerdo de tantas personas, familiares y personas en mi vida, que ya están en la presencia de Dios, que han dado ese paso que un día todos damos. La cuestión es, ¿estaré en la presencia de Dios? Si te ha acompañado en vida, estarás en la presencia de Dios. Pero si la has despreciado en vida, dice, yo te negaré delante de mi Padre, dijo Jesús. El que me negare en la tierra, yo lo negaré en los cielos. Eso dijo Jesús, ¿cierto? Entonces tenemos que entender la palabra de Dios y el mensaje del reino, el mensaje de los cielos. Y tienes que seguir el mensaje de los cielos. Y entonces le dice que profetice de nuevo sobre el Espíritu. Verso 10. Dice, y profeticé como Él me había ordenado. Y el Espíritu entró de ellos y vivieron. Y se pusieron en pie, dice, un enorme e inmenso ejército. ¿Usted se imagina? Si usted sigue el mensaje de Jesús, te va a ir bien. Y le dijo, profetiza, le dijo, declara, le dijo, lanza el mensaje, se lo estaba diciendo. Tú tienes que decirle a tus hijos, mi hijo es un hombre de Dios, mi hija es una mujer de Dios, mi hija es un hombre del reino. Y el otro te va a decir, ¿qué es un hombre del reino? Si está todos los fines de semana de tenderete, si se pega 4 porros aquí, si está borracho por allá, si está hoy con una y mañana con otra. Tú tienes que lanzar la palabra y creerla. Mi hijo es un hombre del reino. ¿Y qué va a hacer tu hijo? Porque no creo que tu hijo, tu hija o tus familiares o tus amigos estén más secos que los huesos estos. ¿O tú crees que sí? Claro que no. ¿Pero qué pasó? Que como lanzaron la palabra se dio. Como creyeron la palabra se dio. Que tu enfermedad, tú tienes que lanzar la palabra sobre tu enfermedad. Tienes que lanzarla y tienes que vivir como si ya no estuviera. Y las cosas se dan. Tienes que profetizar, Señor, tú me vas a sanar, tú me has de sanar, así que esta enfermedad no me va a amargar la vida. Yo me voy a gozar en ti, aún en ella. ¿Entiendes? Porque Job estaba peor que tú. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Ha leído el libro de Job? ¿Cómo estaba Job? Con una teja se rascaba de lo que le dolía. No dormía ni de noche ni de día. No tenía pastillas, ni antigripales, ni tenía nada. Y encima fueron los amigos, eres un sinvergüenza, por eso te pasa eso. Eran los amigos íntimos. Menos mal que no eran los no íntimos. ¿Pero qué hacía Job? Yo sé que mi Redentor vive. 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 ¿Y qué pasó con Job? Ahí está el libro de Job, capítulo 42. Léalo en su casa. Ahí está lo que pasó con Job. Tú tienes que profetizar sobre tus padres. Mi padre conocerá la palabra de Dios. Mi madre será llena del Espíritu de Dios. Porque la familia pertenece a Dios. Tienes que hacerlo. Yo recuerdo cuando mi suegro quemaba las Biblias. Yo no me acuerdo, pero me contaba mi esposa. Las quemaba, las metía en el horno, las quemaba las Biblias. Y le hacía la vida imposible a muchas personas. Pero mi esposa siempre dice, mi padre estará en la presencia de Dios. Mi padre estará en la presencia de Dios. Y lo que ahora no disfruté con él, lo disfrutaré con él en la presencia de Dios. Y pocos meses antes de morir, nos llamó y recibió a Jesús. Y quería comenzar este camino. Y entendió el mensaje. ¿Por qué? Porque alguien lo declaró y lo creyó. Y alguien que tenía derecho sobre esa vida. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero tienes que hacerlo, tienes que vivirlo. No puedes amargarte. Ay, es que no puedes amargarte porque entonces no lo estás creyendo. Entonces imagínate si alguien dice, Espíritu, vengan sobre estos muertos. Y estos muertos no va a pasar nada. ¿Usted se imagina? No hubiese pasado nada. Porque estamos hablando del principio del reino, el principio de la fe. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende o no lo entiende? Pues vívalo, porque la fe es para vivirla. Profetiza sobre tus amigos, declara, proclama, habla de salvación. Para tu casa, para tu vida, para tu iglesia, para la tierra, para el valle donde vivimos. Dice, se pusieron en pie y era un enorme e inmenso ejército. Ahí ponme la imagen del ejército. Ahí ordenado. ¿Te imaginas que de pronto se levantaron todos aquellos huesos y se formó un ejército preparado, armado, con armadura, con escudo, con lanzas, con flechas? A la orden, Ezequiel, aquí estamos. ¿Se imagina? Yo no sé si se asustó más Ezequiel o se asustó menos.
Pero las cosas se dieron, porque hubo un hombre que lo creyó y que lo declaró. Y las cosas se han de dar en tu vida si tú eres una persona que lo crees y lo declaras. Dios lanza un mensaje a su pueblo. Verso 11, sigue diciendo, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Esto era un mensaje para el pueblo de Dios. Esto es un mensaje para el pueblo de Dios. Para los que piensan que no hay esperanza. Para los que piensan que vamos tirando poco a poco. Para los que piensan que no vas a llegar. Esto es un mensaje para ti. Para decirte que si tú te agarras a la palabra de Dios, vas a llegar y lo vas a superar. ¿Por qué? Porque Dios está de tu parte. ¿Tú lo entiendes? Dale un aplauso a Él. Dale un aplauso a Él. Porque Él está de tu parte. Él está de tu parte. Espíritu de Dios. Y Él está levantando un ejército en la iglesia en Tenerife. ¿Lo crees? Por mucho tiempo la iglesia no tuvo poder. Anduvo seca como huesos. Y Dios lo sabía. Por eso ha preparado este tiempo. Porque es el tiempo de avivamiento. Dígale que está a su lado, avivamiento. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que haya un terremoto, como aquí un ruido y tú digas, es hora de levantarse, es hora de levantarse. A ver, ¿usted sabe temblar? Tiemble un rato, a veces hay que temblar, tiemble. Tiemble. Es hora de levantarse, es hora de creer, es hora de formar parte de ese ejército que Dios levanta. Por muchos años, digo, la iglesia estuvo seca, sin esperanza real, dormida, mirando su ombligo. ¿Usted ve su ombligo? Ay, hay ombligo redondo. ¿Cuántas veces estamos mirando nuestro ombligo o nuestras cosas? Ay, que me duele la oreja, que me duele la oreja. ¿Qué te duele la oreja? Ay. ¿Aquel muriéndose al lado tuyo? No, pero es que a mí me duele la oreja. Y como estás pensando en tu oreja, no te das cuenta que aquel se está muriendo al lado tuyo. Porque para ti es más importante tu oreja que te duele. ¿Entiendes? A veces la iglesia ha estado así, pensando en sus cosas, pensando en tantas cosas sin ser consciente. Pero Dios vino para levantar su ejército, el ejército de Dios. No, el ejército pertenece a nadie, no era el ejército de Ezequiel, era el ejército de Dios. Los versos 12 a 14 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabéis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Por cuarta vez le dice a Ezequiel, profetiza, declara, di, habla, créelo, coméntalo, díselo que está a tu lado. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Díselo, Dios quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en tu vida. ¿Qué quiere hacer? Algo en tu vida. ¿Qué va a hacer? Algo en tu vida. ¿Lo crees? Él va a hacer algo en tu vida. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. 7 veces aparece ahí la palabra profetiza. Di, habla, declara, ora, cree. Dios está haciendo una obra nueva en nuestros días. Está formando tu vida. Está juntando tus ligaduras. Está juntando todas esas cosas que en ti estuvieron heridas. Las está haciendo nuevas. ¿Para qué? ¿Para que te vayas a acostar a casa? No, Señor. ¿Para qué? Para formar parte del ejército de Dios. Para formar parte del ejército de Dios. De una iglesia firme, unida, fuerte, en un mismo espíritu, en un ejército para vencer las tinieblas. Aquel valle cambió por la palabra de Ezequiel, por obedecer la voz de Dios. De huesos secos a cuerpos muertos, sin vida abundante, sin alegría, como ha estado la iglesia muchos años, pero ahora estamos en el tiempo del Espíritu de Dios. ¿Lo cree o no cree? ¿Lo cree? Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. El tiempo del Espíritu. Y Dios está soplando aliento de vida sobre los matrimonios, sobre hijos, sobre padres, sobre trabajo, sobre sueños, sobre dones. Él quiere soplar, pero tú tienes que declararlo, tienes que creerlo y tienes que vivirlo. Si no, no se te va a dar para ti. ¿Quieres que se te dé? ¿Quieres que se te dé? Créelo. Y lo voy a sanar, Señor. Lo vas a sanar, ¿verdad? ¿Crees que vas a sanar? Pues vas a sanar. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El valle cambió de visión. Pero esto no es solo para ti. ¿Sabes? Dios no es egoísta.
Él no te levanta a ti solo, ni me levanta a mí. Él levanta un ejército. Es el tiempo del ejército de Dios. ¿Entiendes esto? Hablábamos de lo de hoy, ya estuvimos con los pastores el jueves dando la vuelta a la isla, los 31 municipios de la isla, los atravesamos, oramos por cada uno de ellos, bendecimos la tierra, declaramos sobre ellos el ejército de Dios, declaramos aliviamiento y salimos de la laguna y municipio por municipio. Declaramos que esta tierra es tierra de Dios. Declárelo, esta tierra pertenece a Jesucristo. Dígalo, esta tierra pertenece a Jesucristo. Que somos el ejército de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Pero fíjese en esto. Él no quiere levantarte solo a ti, para que tú sigas con tu vida egoísta, pensando solo en ti. Él no quiere arreglar tu matrimonio para que después tú te encierres en tu matrimonio. Ya soy feliz, ya arreglado mi matrimonio. Él no quiere sanar tu enfermedad para que digas, ya estoy sano, ya no tengo que ir a los médicos, ahora estoy más tranquilo, ahora me puedo pegar 15 horas delante del televisor porque ya estoy sano. Él no lo hace para eso. Porque para eso no es un ejército. ¿Entiendes lo que digo? Para eso no es un ejército. Y a veces creemos eso. A veces nos acomodamos cuando vemos la mano de Dios. Él no te da un mejor trabajo para que digas, ahora cobro más y ahora me compro un coche mejor. Gloria a Dios si te puede comprar un coche mejor. Pero Él no lo hace para eso. Él lo hace para que en tu trabajo donde tú estás, tú puedas alcanzar, puedas hacer luz a las personas. Para que con ese sobredinero que te va a entrar, te lo digo yo que te va a entrar, pienses en las misiones, pienses en los demás, pienses a quién puedes ayudar. ¿Entiendes? No es para ti, es para el ejército de Dios. ¿Y usted cree que la isla se va a convertir en la palabra de Dios? ¿Sabe cuánta necesidad hay en la isla? ¿Cuántas cosas hay que hacer? ¿Cuántas residencias de ancianos hay que levantar en el nombre de Jesús? ¿Usted lo sabe? ¿Cuántas guarderías con el nombre de Dios hay que levantar en esta isla? ¿Usted lo cree? ¿Cuántas juventud necesitan guaguas para recorrer la isla y para saltar y para brincar y para adorar a Dios? ¿Usted sabe cuánto hace falta? Por eso Dios le llama a usted. No es para usted. No es para decir que bien, Dios me tocó hoy, estoy tan contento hoy, me voy para casa. Claro que se tiene que ir para casa a almorzar. Pero tiene que alcanzar la sociedad. Tiene que ser luz en la sociedad. Tienes que tener la visión del reino, la visión de congregación, la visión del pueblo de Dios, la visión de iglesia, de la esposa del Cordero. Mira, cuando Dios levanta su ejército, significa que nadie va por libre. No es tiempo de ir por libre. Usted verá gente que dice, no, yo en mi casa alabo a Dios, yo en mi casa va. No es tiempo de guerrillero, es tiempo de ejército. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Hubo un tiempo que fue de guerrillero porque no había ejército. Pero ahora es tiempo de ejército. Porque aquel que va de guerrillero por ahí solo, con su casita por ahí, al final se frustrará y se secará. Porque Dios está levantando un ejército. Un ejército. ¿Lo cree? Forme parte del ejército de Dios. Dios te invita a ser parte de ese ejército. Y es el más poderoso de todos los ejércitos que se levantan en la tierra, porque es el ejército de Dios. Formar parte de este ejército, como de cualquier ejército, requiere compromiso, requiere obediencia, requiere fidelidad, requiere unidad, requiere acción, pero sobre todas las cosas, el Espíritu. Si no está el Espíritu Santo, el ejército ese se hubiese quedado tendido en el suelo. Le faltaba el Espíritu. En cuanto el Espíritu entró, la cosa cambió. Únete al ejército de Dios. Yo creo que la iglesia del último tiempo, la iglesia de hoy, la iglesia en Tenerife, se va a levantar como la iglesia del libro de Hechos. ¿Conoce el libro de Hechos? Se levantó como un poderoso ejército de Dios y transformó la sociedad. Y eso vamos a hacer. Vamos a transformar la sociedad. ¿Lo cree o no lo cree? Vamos a transformar la sociedad. Pero deja de mirar tu propia condición personal. Mira, olvídate un poco más de ti mismo y piensa en grande. Cuando nos miramos tanto en nosotros, estamos pensando en pequeño. Estoy pensando en mí, qué pequeñito soy, con lo grande que es el ejército de Dios. ¿Qué es más grande usted? El ejército. El ejército. Entonces, a veces hay que mirar menos a nosotros mismos para ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ponte en pie conmigo hoy. Levántate.